Pues de nuevo, chicos, gracias por volver a entrar. Igual al maestro Juan Gabriel, aprovecho a agradecerle de nuevo por su tiempo y pues nada, maestro, adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Vamos a empezar. ¿Sí se mira ahí o no se mira? Ah, bueno, pero está presentando. Sí se mira. Ok. Sí, se alcanza. Ok, vamos a analizar tantito ese problema. Vamos a dar unos 2 minutos o 3 minutos para que intenten hacer el trazo, intenten analizarlo y ahorita lo comentamos. ¿Sale? Sí. Adelante. ¿Ya más o menos hicieron el trazo? Yo aún no. ¿Qué datos nos proporciona el problema? La medida de AB, de AC, ¿Cuánto sería? sería AB Sería 10, igual. ¿no? Sí. Y también nos proporciona el área del... Ah, de AC sería 30. Es 30. Ok. Y nos proporciona el área de ABC, ¿no? Sí. Es igual a 100 centímetros cuadrados. Ok. ¿Qué han encontrado? ¿Qué se imaginan que podemos hacer aquí para resolver este problema? Podemos encontrar una altura. Podríamos encontrar una altura, ¿como cuál? Como la que va de C a AB. Creo que es la más fácil. Ok, ¿y eso para qué nos serviría? ¿Han escuchado alguna vez de las teorías de las bisectrices? No. No. Okay. Bueno, las teorías de las bisectrices es algo muy sencillo. Por ejemplo, si nosotros nos basamos en el vértice A, como aquí tenemos una bisectriz, la teoría de las bisectrices nos dice, por ejemplo, que BD entre AB va a ser igual a DC entre AC. A ver, no sé si observan esa parte.
¿sí? O sea, en otras palabras, este lado, este sector que marca de aquí, del lado BC, del lado contrario, de donde parte la bisectriz, entre este lado va a ser igual a este lado, entre este lado. Y esa es una relación que podría servirnos para resolver este problema. A ver, doy un minuto, a ver si encuentran algo de eso y si no ya más o menos comentamos el problema, ¿no? Para que se vayan, la idea es que se vayan apropiando de otras herramientas. Bueno, vamos a ver. Bueno, dijimos que, por ejemplo, que por la teoría de las bisectrices, BD entre AB es igual a DC entre AC. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Sí. ¿Sí se entiende esa parte? Ok, pero ¿dónde más podemos aplicar allí la teoría de las bisectrices? Podría ser ¿En dónde más podemos? ¿En dónde? AM entre MP. Ok, pues aquí mismo, ¿no? También a final de cuentas es una bisectriz del triángulo ABM. Entonces también ahí podemos aplicar la teoría de las bisectrices y tendríamos, por ejemplo, que BP entre AB es igual a M entre AM. ¿Sí queda claro en ese punto? ¿Sí? sí, queda claro. Ah, sí, ya. Sí. Ok. Ok. Ahora, por ejemplo, ahí ya tenemos segmentos de los que conocemos las medidas, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, aquí de cuáles conocemos la medida. Pues conocemos la medida de AB. ¿Y de cuál otro conocemos la medida? De AM. De AM, ok. Voy a hacer aquí un cambio porque la igualdad de las entre fracciones me permite hacer ese cambio. Hagan de cuenta que este lo voy a pasar para acá y este lo voy a pasar para acá. ¿Sí? Eso no se pierde la igualdad. No es el mismo resultado, pero no se pierde la igualdad. Les pongo, por ejemplo, si yo tengo 4 entre 2 igual a 6 entre 3, si esto los cambio, 4 entre 6 sigue siendo igual a 2 entre 3. O sea, si se fijan, no se pierde la igualdad. No da el mismo resultado, pero no se pierde la igualdad. Entonces, me va a quedar BP entre PM es igual a AB entre AM. ¿Para qué hago esto? Porque pues de estos dos ya conozco las medidas, ¿no? Que esto a final de cuentas sería 10 entre ¿cuánto mide AM? 15. 15, ¿no? ¿Por 15. qué? Porque M es el punto medio de AC, ¿no? Ok. Entonces, ahí ya tenemos nosotros una relación donde aquí pues, también podríamos decir que PM es igual a ver, sí, a 15 décimos de BP, ¿sí? O lo que es lo mismo, PM es igual a 3 medios de BP. ¿Sí? Sí. ¿Sí nos queda claro esta cosa? Ok. Ahora, si esto PM es igual a 3 medios de BP, es como si hubiéramos partido, a ver, esta parte en 3 partes, esta parte en 3 partes,
y esta parte en 2 partes. O sea, tenemos 5 partes en total. No que miden 5, tenemos 5 partes en total. ¿Sí queda claro eso de ahí o no? ¿O quedan dudas en esto? Porque BP solo está dividido en 2 y PM en 3. Porque si tú observas, PM es más grande. Si te fijas, PM, BP es 3 medios de PM. Ah, A ver, ¿o estoy mal? ¿Sí? Sí, no está bien así. sí, ya entendí. ¿Sí? Sí, Sí. Ok. Entonces, tenemos 3 partes y tenemos 5 partes. Ahora, si nosotros nos fijamos, estos 2 triángulos comparten la misma altura y únicamente se modifica su base de manera proporcional. ¿Sí queda claro eso? sí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, como a final de cuentas, ¿cuánto es el área de ABM? ¿Podemos saber cuánto es el área de ABM? Sí, es 50 centímetros cuadrados. Exacto, es 50 centímetros porque M es el punto medio de AC y si tomamos de referencia esta altura por las 2 áreas de los 2 triángulos sería igual el área, ¿no? Entonces, por lo tanto, el área de ABM es igual a 50. ¿Sí? Y como estas 2 de 5 partes de 50, o sea, 2 quintos de 50, 2 quintos de 50, pues tendríamos que su área sería 20 centímetros cuadrados. ¿Sí quedó claro o quedaron dudas? ¿Puede volver a explicar por qué el área de ABM es 20 centímetros cuadrados? Digo, 50. 50, ok, perfecto. Partimos. Recordemos que todos los triángulos tienen 3 alturas, ¿no? Todos los triángulos tienen 3 alturas. Entonces, si tomamos la altura de AC, que sería más o menos como por aquí, por ejemplo, la altura de AC, el triángulo AM tendría esta altura, pero el triángulo MC también tendría esta altura. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y como estos dos tienen la misma base, porque miden lo mismo, porque M es el punto medio, tienen la misma base y tienen la misma altura, su área son iguales. O sea, tenemos que el triángulo ABM tiene la misma área que BCM, que el triángulo BCM. A ver, ¿sí quedó claro ahí? Sí, quedó claro. ¿Sí o no? Ok, entonces con eso como la área total de ABC es 100, por eso podemos asegurar que el área de ABM es 50, porque sería la mitad del área total. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra duda que haya quedado en este problema? No. ¿No? Ok, ¿sí quedó claro lo de la teoría de las bisectrices? Sí. Ok, esa es una herramienta, pues una herramienta que podemos utilizar, ¿no? Y que podemos agregar a lo que ya conocemos. Ok, vamos con el siguiente problema. Este es un problema, pues podríamos decir geométrico, pero que tiene mucho que ver con el álgebra, de hecho. Obviamente con desigualdades. Bueno, una estrategia. Puede haber varias. Sería el cruce de las bisectrices del triángulo. No necesariamente las bisectrices porque no nos establece que se van a partir los ángulos a la mitad, ¿no?
De hecho, X puede estar en cualquier punto. De hecho, nos está preguntando dónde tendríamos que poner X para que los alumnos recorrieran la menor distancia posible. Yo lo estoy poniendo ahí, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que tenga que estar ahí. Aclaro, yo nomás estoy tomando un punto como referencia. Ok, damos un minuto y empezamos a comentar. Ok, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podemos atacar este problema? Pues como hay 10, 20 y 30 niños y queremos que el recorrido total sea lo más corto posible, pues entonces la escuela, bueno, la ciudad donde están los 30 niños es donde debe, la escuela debe estar más cerca de donde están los 30 niños y debe estar más lejos de donde hay 10 niños. Entonces, para que todo fuera igual, la distancia de la ciudad, bueno, pongamos nada más que 10, 20, 30 niños corresponde a la ciudad A, la ciudad B y la ciudad C. Entonces, de A a X, si trazamos esa medida, BX tendría que ser 2AX y CX, perdón. BX tendría que ser AX sobre 2 y XC tendría que ser AX sobre 3. Y podremos empezar... Ok, o de hecho, pues también podríamos manejarlo al revés, ¿no? De todos modos, porque como estamos haciendo relaciones nada más, que es decir, de aquí a aquí van 10 alumnos, de aquí a aquí van 20 y de aquí a aquí van 30, ¿no? Me imagino que eso es lo que estás tratando de decir. Sí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Y otra cosa que también podríamos empezar por imaginar que solo tenemos 2 ciudades. Ok, bueno, eso es una posibilidad de imaginar que tenemos 2 ciudades. A ver, de hecho aquí podemos establecer algo. Por ejemplo, si nosotros nos ubicamos aquí, por ejemplo, en este camino que tenemos aquí de este lado, este camino forzosamente tiene que ser igual o más largo que este. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? AX más XC tiene que ser igual o más largo que AC. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, AX más CX tiene que ser mayor o igual a AC. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Porque lo único que se podría lograr, a lo mejor que AX más CX esté sobre la raya de AC, ¿no? Y por donde sería igual, pero si está fuera de esa línea, tendría que ser más grande. ¿Alguien tiene dudas de ese sentido, de ese aspecto? No. Ok. Ahora vamos a establecer lo mismo, pero ahora de DC. Podemos establecer lo mismo, ¿no? BX más CX es mayor o igual que BC. Ok, ahora tomando de referencia los 10 alumnos que hablamos hace rato, que estaba comentando ahí su compañero, vamos a multiplicar esta desigualdad por 10.
Vamos a multiplicar esta desigualdad por 10. Obviamente no podemos ponerle 10 nada más a 1, porque pues sabemos que perderíamos la igualdad, ¿no? Entonces vamos a multiplicar por 10 todos los términos de esta desigualdad. Y entonces aquí tendríamos 10ax más 10x va a ser mayor o igual que 10ac. Acuérdense que las desigualdades funcionan más o menos lo mismo bueno, funcionan igual, más o menos parecido a las ecuaciones, ¿no? Se sigue manteniendo la desigualdad. Entonces, por ejemplo, ahora en este, vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a multiplicarlo por 20, porque dijimos que de la otra ciudad salían 20 niños. Entonces tendríamos 20bx más 20cx es mayor o igual que 20bc. ¿Hasta ahí queda claro o hay dudas hasta ahí? No, queda claro. Una duda. A ver, dime. Ok. Ahora, ¿qué pasa si juntamos estas dos desigualdades? Si las sumamos, ¿cómo quedaría? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Cómo quedarían las dos desigualdades si las sumamos? ¿Nadie? A ver, en esta igualdad, por ejemplo, aquí tenemos 10ax, en esta desigualdad, ¿tenemos 10ax acá? No. No, ¿verdad? Entonces, pues ahí nos quedaría 10ax. Eso no se modifica. Aquí tenemos 20bx, pero arriba no tenemos 20bx. Entonces, pues la agregamos porque no hay con qué sumarlo, ¿no? Acuérdense que únicamente podemos sumar los términos semejantes. Y aquí tenemos 20cx. Y arriba tenemos 10cx. ¿Cuánto nos quedaría ahí? 30cx. Ok, entonces tendríamos más 30cx. Y eso va a ser mayor o igual, porque ya sumamos todos los que están en los primeros términos, a 10ac más 20bc. ¿Sí queda claro esto hasta aquí? ¿O hay dudas? Queda claro. No queda claro. Quedó claro. Ok. ¿Ahí ya tenemos la respuesta o no? ¿Tendríamos la respuesta? ¿Se acuerdan que de un pueblo partían 10 alumnos, de otro pueblo partían 20 y de otro partían 30? ¿Tendríamos representado esto aquí? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? No. Tenemos 10 alumnos de AX, 20 alumnos de BAX y 30 alumnos de CAX. Y nos dice que eso, la distancia siempre va a ser mayor o igual a 10 veces AC más 20 veces BC. ¿Sí? Por lo tanto, a nosotros lo que nos está indicando esto, que X va a estar en el punto C. Porque si se fijan, 10 veces la distancia que recorren los niños de aquí, o sea, 10 niños, si los 10 niños van de aquí a aquí y los 20 niños van de aquí a aquí, cualquier otro punto en el que esté X, siempre va a ser mayor la distancia a eso. Por lo tanto, la escuela se tiene que poner en C. No sé si quedaron dudas o quedó claro dudas. A ver, díganme, comenten. Quedó claro. Ninguna. Ok, perfecto. Un poquito regresando al problema anterior, para esta precisión precisamente de aquí. Bueno, tenemos que el triángulo ABP, a ver, voy a poner triángulos, no voy a poner triángulos, nomás voy a poner los vértices, ¿no? ABP entre el triángulo ABM va a mantener la misma proporción
que BP entre PM, ¿sí? Ahora tenemos que BP entre PM es igual a BP entre, perdón, no, aquí no es PM, perdón, aquí es BM. Aquí me equivoqué. BM. ¿Sí? BM es igual a BP más PM. ¿Sí? Pero como sabemos que PM es igual a 3 medios de BP, podemos establecer que BP es igual a BP más 3 medios de BP. Y eso sería igual a BP entre 5 medios de BP. ¿Sí? Y con eso tenemos que la relación sería 2 quintos. ¿Sí? Y pues como tenemos 2 quintos de 50, que ya lo habíamos comentado aquí, pues teníamos 20 centímetros. Estableciendo lo de las relaciones. ¿Sí quedó claro eso? Sí, quedó claro. ¿Dudas? Ok, perfecto. No. Entonces, por lo de... ¿Perdón? Lo comento por lo de hace rato que algunos decían que por qué aquí 3 y por qué acá 2, ¿no? Pues otra manera sería establecer esto para poder justificar. Aquí tenemos que BP entre BM es 2 kilos. Ok, vamos al siguiente. Déjenme lo acomodo aquí la pantalla. Ahí está. Damos un momento para que lo analicen. Es importante esto de hacer el trazo porque en muchas ocasiones en un examen nomás nos va a aparecer el texto, ¿no? Y no nos va a aparecer la figura. Entonces, por eso es importante, por eso es que no les puse directamente las figuras aquí, para que ya empezaran a trabajar, porque tenemos que también ir imaginando eso y acostumbrarnos, porque sobre todo en geometría es muy enredoso porque se complica uno mucho con las letras, no tanto a veces que no sepa, sino que de repente se enreda entre tantas letras. Ok, ustedes me van diciendo qué información nos proporciona qué información nos proporciona el problema.
¿Cuánto tenemos que mide BA? BA mide 26, 26. BC Ok, 28, 26. BC BC 28 y muy bien. AC 30. Ok, muy bien. ¿Qué más podemos encontrar de este problema? que HG es paralela a AC. Eso es importante que vayamos anotando, ¿no? Que vayamos anotando las relaciones que vayamos encontrando, porque esas son las que justifican precisamente lo que nosotros, ay, perdón, puse, paralelas es así. Perdón. H es paralela a AC. Ok, ¿qué más podemos encontrar? ¿Algo más? ¿Qué más encontramos? Por ejemplo, ¿qué relación tienen estos ángulos? ¿Son iguales? Son iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque es una bisectriz. Entonces, si este mide alfa, pues este también mide alfa, ¿no? BEA es 90 grados. Ok, BA 90 grados, muy bien. Aquí tenemos un ángulo recto porque es una altura. Es una perpendicular, ¿no? Nos dice. Ajá. ¿Qué más podemos encontrar ahí? Por ejemplo, ahí tenemos una característica. Observen que AC y HG son paralelas y AE es una línea que las corta. ¿Eso nos puede ayudar en algo? DEG ¿Cuánto es mide este alfa. ángulo? Ese ángulo Este mide también es alfa. alfa, ¿no? Sí, porque A, son ángulos a entre ver, paralelas. ¿sí queda claro a todos por qué este es alfa? Sí, por ángulos entre paralelas. Sí, ajá. Son ángulos alternos internos, ¿no? Como estas las paralelas, este que tenemos aquí y este que tenemos aquí son ángulos alternos internos y miden lo mismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto también mide alfa. ¿Y para qué nos sirve eso? Sabemos que el triángulo HAE es isósceles. Que el triángulo HAE, que tenemos que el triángulo HAE es isósceles, ¿no? Bueno, es isósceles. Podríamos ahí Y pues completar más. obviamente eso implica que este lado mide lo mismo que este, ¿no? Sí. Ok, ¿qué más podemos encontrar? Por ejemplo, ¿cuánto mide este ángulo? Este que tenemos aquí, bueno, lo voy a marcar de rojo para marcar. ¿Cuánto mide este ángulo? 90 menos alfa. Ok, este mide 90 menos alfa. Ok. ¿Y podríamos saber cuánto mide este ángulo? 180 90. menos 90 menos alfa. 90 menos alfa. También 90 menos alfa, ¿no? ¿Sí queda claro por qué este mide 90 menos alfa? no. ¿No? Ok, No. si ustedes se fijan, este ángulo de aquí y alfa son complementarios porque juntos suman 90 grados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Y este ángulo con este también suma 90 grados. Son complementarios también. ¿Sí nos damos cuenta de eso? Sí. Porque acá tenemos un ángulo recto. Entonces, forzosamente este mide 90 menos este. Y por lo tanto también mide 90 menos alfa. ¿Ok? ¿Y qué información nos da eso? Que también es isósceles. Que también es isósceles con BH igual a EH y al mismo tiempo igual que AH.
Entonces, ¿qué nos indica eso? Que H es punto medio de AB. Exacto. H es punto medio. H es punto medio. Entonces, ahí ya tenemos una relación. Y si H es punto medio, ¿qué pasa con G? También es punto medio. También es punto medio porque esta recta es paralela con esta. ¿Sí? Por lo tanto, también G y H pues son puntos medios, ¿no? Por lo tanto, pues ya sabemos cuánto mide de aquí a aquí, ¿no? ¿Cuánto mide ese que marqué ahí? Mide ¿Cuánto mediría? 14. 14. Ok. Entonces, hasta ahí ya tenemos alguna de la información que ocupábamos para resolver. Ahora, si recuerdan, habíamos hablado un poco de la teoría de las bisectrices. ¿Sí? A ver, intenten aplicar la teoría de las bisectrices aquí a ver si nos funciona. ¿Funcionará? ¿Nos dará algo? ¿Cómo quedaría la teoría de las bisectrices? A ver, alguien que recuerde. ¿Cómo quedaría? ¿Nadie? No. Alonso, ¿cómo quedaría la teoría de las bisectrices? Sería como el lado adyacente, haz de cuenta. Es este entre su lado adyacente que toca el vértice. ¿Sí? Sí, sí, hace entre ese. AB entre BD sería igual a AC entre DC. ¿Sí estamos de acuerdo todos en eso? ¿Sí? Que de hecho aquí lo puso en otro orden, pero es lo mismo, ¿no? O sea, yo les decía que el sector que marcaba, que cortaba la bisectriz entre el lado adyacente, ¿no? Que le correspondía, que tocaba adyacente al vértice. Igual aquí, DC entre AC, pero el orden, como los ordenó, como empezó con este lado entre esto y luego esto entre esto, pues no afecta el resultado, nos queda exactamente los mismos. ¿Cuáles son los que conocemos? ¿Conocemos algunas medidas de esa? Pues sí, ¿no? ¿Qué medidas conocemos? Conocemos cuánto mide AC y conocemos cuánto mide AB. ¿Sí? Sí. Y voy a intercambiar estos con estos. Sí. Voy a hacer este intercambio para que me queden los números de un solo lado. Entonces te quedaría AB entre BD, perdón, entre AC, sería igual a BD entre DC. Y pues eso sería igual, tenemos que mide 30, AB tenemos que mide 30 y, perdón, AB mide 26. Sí, AB mide 26 y AC mide 30. ¿Sí? Es lo mismo que 13 entre 15. Ahora, si ustedes observan esta relación de BD y DC, o sea, si relacionamos DC con esto y BD con esto, y lo relacionamos con esto, ¿qué nos dice eso? Pues nos dice que BD es igual a 13 quinceavos de DC. ¿Sí queda claro en ese punto o hay dudas ahí? Queda claro.
¿Sí? Y pues obviamente, pues ya podemos decir que pues DC obviamente tiene 15 partes y BD tiene 13 partes, que a final de cuentas nos suman las 28 que tenemos aquí. Y por lo tanto, tenemos que BD mide 13. ¿Sí? Y ya con eso pues ya encontramos DG. ¿Cuánto mide DG? 1. 1. 1, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues sería 28 menos 13 menos 14. Que sería igual ¿Puede, a 1. Y que sería lo que nosotros estamos buscando. profe, puede explicar Mande. puede volver a explicar por qué BD es igual a 13? Lo que pasa es que no entendí. Después de la igualdad Ok. ya no entendí. ¿Sí? Ok. Lo que pasa es que, si tú te fijas aquí, dice que BD tiene 13 de 15 partes de DC. ¿Sí? Sí, Entonces, si DC tiene 15, ¿cuántas partes tiene BD? Pues 13, ¿no? sí, ¿Sí? sí. Por lo tanto, como sumados son 28, pues ahí establecemos que si DC mide 15, BD va a medir 13. Ok. Porque con eso mantenemos esta regularidad que tenemos aquí. ¿Sí o no? Sí. Ok. Vamos con el siguiente problema. ¿Hasta aquí vamos bien, chavos? ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, ninguno. ¿Comentarios? No. Ok. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Este está un poquito enredoso. No difícil, pero sí enredoso. Pero al final voy a tratar de explicárselos de manera breve. A lo mejor en la explicación que vamos con las letras, a lo mejor se hace muy enredoso, pero después voy a tratar de explicárselos de manera breve qué es lo que estamos haciendo. De todos modos, recuerden que cualquier duda, perdón. Sí, es que no entendí bien el problema, o la bisectriz, el teorema de la bisectriz, Ah, ok. Ajá. Bueno, a ver, déjenme explicar tantito eso. Les platico lo del teorema de la bisectriz. Déjenme agarrar otra hoja para no rayar los problemas. Vamos a decir que yo tengo un triángulo. Sí, cualquiera. Eso es lo importante, ¿no? Que si van quedando algunas dudas, que las vayan comentando para que se vayan quedando claras. Porque al final de cuentas, recuerden que la idea es que ustedes tengan herramientas para poder trabajar. Y si esas herramientas no las entiendo, pues no nos sirven de mucho. Okay. Vamos a utilizar la imaginación y hacer de cuenta que aquí tenemos una bisectriz, que esto es una bisectriz, que este ángulo mide lo mismo que este. ¿Sí? Okay. El teorema de la bisectriz, por ejemplo, lo que hace es como cortar, nos dice que hay una relación entre las partes que corta la bisectriz. Entonces hagan de cuenta que hay una relación de A entre A' va a ser igual, o sea, la división de esto entre esto va a ser igual a B entre B'. ¿Sí? Tomando como B la distancia que hay de aquí a aquí y como A la distancia que hay de aquí a aquí. ¿Sí? Entonces, el teorema de las bisectrices nos dice que A, bueno, lo voy a poner con letras, lo voy a poner así con letras para entenderlo y luego lo voy a poner ya con esto. A entre A' va a ser igual a B entre B'. Y pues ahí es una simple regla de tres, no hay mucha ciencia. Y si queremos pues con letras podríamos decir que BD entre AB es igual a
DC entre AC. Eso es lo que nos marca la teoría de las bisectrices. Que hay una proporción, que se corta de manera proporcional. Y también estima A entre B es igual a A' sobre B', ¿no? ¿Mande? ¿Perdón? A entre B es igual a A' sobre B'. Sí. Al revés, ¿no? Porque si los cambiamos estos, si yo cambio este para acá y este para acá, me queda, perdón, sí, no, sí tienen razón. A entre B es igual a A' entre B', sí, perdón. Sí, estás en lo correcto. Sí, porque acuérdense que si cambiamos estos, no nos afecta. Eso es como cuando ustedes, por ejemplo, están en la escuela, no sé si alguna vez les ha tocado, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, X abajo, 4 entre X igual a, vamos a decir, 9 quintos, por decirlo así, y que dicen, pues que no puedo despejar X porque X está abajo y no puedo pasar el 4 multiplicando. Entonces, muchas veces lo que hacen es primero pasan X multiplicando y dicen 9X entre 5 y luego pasan el 5 para acá, 5 por 4 igual a 9X y luego dicen 5 entre 9 es igual a X entre 4. Si se fijan, es como un intercambio nada más que se da, que muchas veces nosotros así lo usamos cuando se usa en la secundaria, ¿sí? Pero al final de cuentas es eso mismo que estamos haciendo aquí. En otro orden, pero es exactamente lo mismo. O sea, podemos directamente intercambiarlos y nos va a dar el mismo resultado. ¿Dudas? ¿Sí quedó claro ahora sí? Sí, quedó claro. Ok, perfecto. Muy bien, entonces Sí. seguimos con los cuestiones. Aquí me va a quedar medio chueco, pero la idea nomás es representarlo. Ok, ¿qué podemos encontrar aquí en este problema? ¿Qué encuentran ustedes? A ver, por ejemplo, si decimos que No B se entiendo muy mide bien qué X. pide. No entiendo muy bien qué es lo que dice al final de encuentra la razón entre el punto E, divide al segmento de F. Ok, la razón entre esta parte y esta parte. ¿Sí? Recuerden que una razón se utiliza mucho en los planos, es decir, si acá mide 5 y acá mide 2, pues la razón es 5/2. ¿Sí? Eso es una razón. Sí. Gracias. ¿Qué podemos encontrar? Por ejemplo, si BC mide X, ¿cuánto mide D? La mitad. La mitad de X, ¿no? Porque estamos hablando de puntos medios.
Entonces, D es igual a, bueno, si BC es X, D es X entre 2. Y al mismo tiempo eso también mide, por ejemplo, AE y AD, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Qué más se les ocurre que podríamos hacer aquí? Yo lo que sé es de que lo que como F anda tocando la circunferencia, es de que si se trazara algo así como un punto de el centro a la circunferencia, creo que es lo mismo que de la mitad de la base de uno de los triángulos más EF. A ver, vamos a trazar esto que nos comenta Sergio. Nos dice que tracemos el radio. Ok. Ahí tenemos un radio. ¿Qué creen que debamos a completar ahí para en ese radio? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Mande? ¿Qué creen que debamos agregar a esto para tener algo que conozcamos, algo que podamos usar? Porque acuérdense que esto se trata de entrar al terreno que conocemos. A mí se me ocurriría trazar esta recta que tenemos aquí. Ok, déjenme ver. ¿Ahí se mira ya? Sí, ya se miró. Sí. Bueno, les comentaba que yo trazaría este mismo radio que tendríamos aquí, porque aquí me permite dos cosas. Una, tener un triángulo rectángulo, que es algo que ya más o menos domino. Y otra, también poder establecer una relación en medidas, porque por ejemplo, en este triángulo equilátero que tengo en la parte de arriba, sabemos que ADE también es equilátero, ¿sí? Porque está formado por los puntos medios de este triángulo equilátero. Entonces también es un triángulo equilátero, donde yo conozco algunas medidas. Por ejemplo, conozco que esto mide X entre 2. ¿Cuánto mide esta parte de aquí abajo, G? ¿Cuánto mide G? ¿X entre 4? X entre 4, ¿no? Y con eso, si yo aplico el teorema de Pitágoras, voy a poder encontrar cuánto mide de A a G. De A a G. ¿Sí? Sí. Entonces, yo digo que AG es igual a la raíz cuadrada de X entre 2 elevado al cuadrado menos X entre 4 elevado al cuadrado. Es más, ¿no? Es menos porque X entre 2 es la hipotenusa. Ah, sí, perdón. ¿Sí? O sea, A es hipotenusa. Entonces, con esto tenemos que AG es igual a raíz cuadrada de X al cuadrado entre 4 menos X al cuadrado entre 16. Y pues sabemos que esto es igual a 4/16. ¿Sí queda claro eso? Un cuarto es igual a 4/16 por fracciones equivalentes. Entonces, 4/16 menos un 16 nos quedan 3/16 de X al cuadrado. AG es igual a 3X al cuadrado 16. Raíz cuadrada, ¿no? Y al mismo tiempo, pues esto es igual a X raíz cuadrada de 3 entre 4. ¿Sí queda claro esto hasta aquí? Sí, queda claro. Ok.
Otra cosa que sabemos también ahí es que, por ejemplo, si yo hago la prolongación hasta este punto, hasta H, AH va a medir el doble que esto. ¿Sí? Sí. Entonces, yo tengo que AH es igual a 2 veces AG, que sería igual a 2 por X raíz cuadrada de 3 entre 4, que pues a fin de cuentas sería igual a X raíz cuadrada de 3 entre 2, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Sí queda claro o no? ¿Por qué sigue siendo X? No, la verdad no quedó claro. ¿Mande? Que la verdad no quedó claro. ¿Perdón? Que no quedó claro. A ver. Ok, sí, pues repito. Dijimos que AH es igual a 2 veces AG. Es decir, 2 veces raíz cuadrada de 3 entre 4. ¿Sí? Ahora, recordemos que cuando multiplicamos un entero por una fracción, el entero nada más se multiplica por el numerador y el denominador queda igual. Es decir, esto sería 2x raíz cuadrada de 3 entre 4. ¿Sí? Esto sería esto. Pero aquí tenemos 2 cuartos. Se congeló la... Es igual a medio. ¿Ok? ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. Sí, sí se escucha. Ok. Les repito el punto donde nos habíamos quedado. Les decía que como AH es igual a 2 veces AG, ¿sí? Esto era 2 por X raíz cuadrada de 3 entre 4. Y que recordarán que cuando multiplicamos una fracción con un entero, únicamente se multiplica el entero por el numerador y el denominador queda igual. Entonces, esto nos quedaría 2x raíz cuadrada de 3 entre 4. Pero que 2 cuartos, a final de cuentas, es igual a 1 medio. Y por lo tanto, por eso nos queda esto. ¿Sí quedó claro o no? Jóvenes, los escucho. ¿Les quedó claro o tienen dudas todavía? Brandon, ¿quedó claro? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora aquí sucede algo muy curioso, que es una herramienta que nosotros podemos utilizar. Si ustedes observan, por ejemplo, si prolongáramos este punto, tomáramos de referencia este punto, sabemos que si el radio lo trazamos hacia acá también, hacia este punto, esta sería la bisectriz del ángulo ACB, ¿sí? Y por lo tanto, cada uno de estos ángulos mediría 30 porque estamos hablando de un triángulo equilátero. Y como aquí tenemos un ángulo recto, aquí tenemos un ángulo de 60 grados. Y con eso podemos establecer que OX mide la mitad que OC. Porque en todo triángulo rectángulo, 30, 60, 90, siempre el cateto menor mide la mitad de la hipotenusa, porque es la mitad de un triángulo rectángulo. ¿Sí queda clara esa parte? ¿Sí o no? Sí. Ok. Por lo tanto, podemos asegurar que AO es igual a 2/3 partes de AH. ¿Sí queda claro por qué 2/3 partes? Porque dijimos que esto mide, esto desde aquí hasta aquí, mide la mitad que desde aquí hasta aquí, que es lo mismo que el tramo que tenemos de AO. ¿Sí o no?
A ver, Sí. jóvenes. Ok. Entonces, con eso ya tendríamos que el radio, que al final de cuentas O es el radio, sería, el radio sería igual a 2/3 de x raíz cuadrada de 3 entre 2, que este con este se multiplicaría y este con este se multiplicaría, pero como se dividirían, tendríamos un 2 en el numerador y un 2 en el denominador. Bueno, lo voy a escribir mejor para que no quede dudas. Pues esto entre esto nos da 1, lo podemos quitar y nos queda x raíz cuadrada de 3 entre 3, que eso sería lo que mediría el radio. ¿Hasta ahí dudas, jóvenes? No. Ok. Entonces, pues obviamente el radio es lo que mide OF, ¿no? Y OG, pues sería igual al radio menos AO, perdón, al radio menos GA. Es decir, de OA, perdón, a ver, aquí voy a poner. OG es igual al radio menos AG. Es decir, el radio que decimos que mide x raíz cuadrada de 3 entre 3 menos AG que dijimos que mide x raíz cuadrada de 3 entre 4, que es lo que tenemos aquí en esta parte. X raíz cuadrada de 3 entre 4. ¿Sí? Y pues si en fracciones equivalentes, si nos vamos a doceavos, que sería con la fracción equivalente que tendríamos, aquí tendríamos 4 doceavos de raíz cuadrada de 3 y aquí tendríamos 3 doceavos de raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, nos quedaría x raíz cuadrada de 3 entre 12. A ver, aquí no quiero que vaya a haber dudas. ¿Sí queda claro este proceso que se hizo aquí? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Déjenme abrir un poquito más aquí para que me den un poquito más de espacio. Ok, con eso, pues ya podemos aplicar nosotros el teorema de Pitágoras, porque ya tenemos la medida de OG, ya tenemos el radio, y nos faltaría encontrar la medida de GF. Entonces tendríamos nosotros que GF sería igual a raíz cuadrada. Sí, todos ya más o menos vamos bien con lo del teorema de Pitágoras, ¿no? Sí. Sí. Ok, entonces tendríamos que sería el radio, que dijimos que era x raíz cuadrada de 3 entre 3, elevado al cuadrado, menos OG, que dijimos que sería x raíz cuadrada de 3 entre 12. X raíz cuadrada de 3 entre 12, obviamente también elevado al cuadrado. Y desarrollando ese punto, tendríamos que GF es igual a raíz cuadrada de 3x al cuadrado entre 9 menos 3x al cuadrado entre 144. Hasta ahí, no sé si hay dudas, jóvenes. ¿Por qué al desarrollarse sale eso? Ok. Porque al elevar al cuadrado la raíz cuadrada de 3, nos queda 3. Acuérdense que cuando tenemos un número en raíz cuadrada y elevado al cuadrado, son operaciones inversas y por lo tanto estas se eliminan. Y nos queda libre el 5. ¿Sí? Y como x también se está elevando al cuadrado, pues nos queda x al cuadrado. O sea, 3x al cuadrado. Y abajo, 3 por 3, nos queda 9. Igual acá sucede lo mismo. Ok. ¿Sí quedó claro? Sí, quedó claro. Ok, aquí lo voy a poner de esta manera. Voy a abrir la cámara, necesito abrir más la cámara para que permita tomar más puntos. No, bien. Que para que el 9
tengan, para que este se vuelva a cancelar. A ver, otra vez, vamos. A ver, déjenme ver, entonces. Repetían. Que para que el 9, esta fracción que tiene en novenos, tenga el mismo denominador que 144 para poder hacer la operación, tendría que multiplicar por 16. ¿Sí? Entonces, voy a hacer eso. 16 por 3x al cuadrado entre 144 menos 3x al cuadrado entre 144. ¿Sí queda claro que esto es igual que esto, no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí queda claro o no? Ok. Entonces, con eso tendríamos que GF es igual a raíz cuadrada de 15 por 3x al cuadrado entre 144. ¿Sí? Sí. Porque aquí tengo 16, 3x al cuadrado, 16 veces 3x al cuadrado, menos una vez 3x al cuadrado, pues me quedan 15 veces 3x al cuadrado. Ahora, la multiplicación de 15 por 3 yo la puedo dividir entre 9, porque 15 es 3 por 5, 3 por 3 por 5. Entonces puedo dividirlo entre 9 y esto también lo puedo dividir entre 9. Entonces me queda que GF es igual a raíz cuadrada de 5x al cuadrado entre 16. O sea, lo pueden desarrollar de otra manera, ¿no? Pero yo estoy tratando de jugar un poquito con la división y esa cosa. Entonces ya con esto ya podemos aplicar raíz cuadrada y GF es igual a x raíz cuadrada de 5 entre 4. ¿Hasta ahí dudas? No, ninguna duda. Ok. Ahora, si ustedes observan, como a final de cuentas a mí me interesa cuánto mide EF, yo voy a poner que EF es igual a GF menos GE, que ya sé cuánto mide GE. Entonces, esto va a ser igual a GF que mide x raíz cuadrada de 5 entre 4 menos x entre 4. ¿Sí queda claro eso? Y yo también ya sé cuánto mide DE, porque ya lo habíamos encontrado. Ustedes me habían dicho en el principio. Acá lo habíamos anotado. ¿Sí? Entonces yo ahí ya puedo establecer una relación que DE, razón EF, ¿sí? Va a ser igual a x entre 2, razón x raíz cuadrada de 5 entre 4, bueno, menos x entre 4. A ver, esto que tenemos aquí es lo mismo que tenemos aquí. Como las dos fracciones tienen el mismo denominador, nada más estamos marcando los numeradores. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí? Eso sería la misma parte de aquí, ¿no? Esta parte. Ahora, voy a despejar X para que no me queden letras, únicamente me queden números. Y yo puedo decir que 4 por X va a ser igual a 2 por X raíz cuadrada de 5 menos X. Y si saco el factor común de aquí, tendría que 4 por X. Una disculpa, pero pues esas son situaciones que salen de nuestro control. Bueno, repito la parte que les estaba comentando. Que si aquí yo extraía el factor común que era X de esta parte de aquí, de esta que tenemos aquí, dentro del paréntesis, X raíz cuadrada de 5 entre X me da raíz cuadrada de 5,
y menos x entre x me da menos 1. Y que si dividía todo eso entre 2x, pues acá me iba a quedar, esto me iba a quedar, que la razón es 2, razón, raíz cuadrada de 5 menos 1. Que esta sería la respuesta que nosotros estábamos buscando. Ok, repito en grandes rasgos qué fue lo que hicimos. En grandes rasgos, sin letras, sin nada. Repito en grandes rasgos. Ok. Como nosotros teníamos que D era el punto medio, sabíamos que AE medía la mitad de AC y establecimos esa relación. También encontramos que EG medía una cuarta parte de BC, también que establecimos una relación. Y para eso trazamos un radio hacia arriba y un radio hacia la F para obtener un triángulo rectángulo y también para establecer en este triángulo equilátero que teníamos aquí la relación que estábamos buscando. Aplicamos el teorema de Pitágoras y con esto encontramos la medida de AG. Y como sabíamos, la medida de AG, como de AG, como estos eran los puntos medios, era la mitad que la medida de AH, por lo tanto la medida de AG la multiplicamos por 2 y obtuvimos la medida de AH. A partir de encontrar la medida de AH, hicimos, mencionaba yo que lo de este triángulo rectángulo me permitía identificar que esto medía la mitad de la hipotenusa, de esta hipotenusa, que al mismo tiempo era la mitad del radio hacia arriba. Lo que nos podía establecer que aquí que de AH había 3 veces OX. Y por lo tanto establecíamos que el radio medía 2/3 partes de la distancia de A a H. ¿Sí? 2/3 partes. Ahora, ya conociendo el radio, que era 2/3 partes de la distancia a H, dijimos que el radio pues obviamente es lo mismo que A o a F. Y al radio, también que era el mismo que AO, le restamos a G para saber cuánto medía OG. Y con eso aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar la medida de GF. Ya que encontramos la medida de GF, a GF le restamos EG para saber cuánto medía EF. Y ya con eso, como ya sabíamos cuánto medía DE, ya pudimos establecer la relación. A grandes rasgos eso fue lo que se hizo. ¿Sí quedó más o menos claro o quedan dudas ahí? Quedó claro. Sí, se los explico más o menos para que tratemos de que si nos enredamos entre tantas letras, saber más o menos qué fue lo que se hizo. Bueno, vamos a poner un problema sencillo ahorita se me hizo muy bonito, para despabilarnos un poquito. ¿Sí? Vamos a poner este problema, está muy sencillo. Y se me hizo muy, muy bonito cuando estuve buscando problemas que fueran adecuados. Este se me hace muy bonito. Ok, a ver, chavos, díganme qué encuentran en este problema. Tenemos que... No, espera. A ver, te escucho. Bueno, por ejemplo, el triángulo BCE. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Cuál? El triángulo BCE. El triángulo BCE. ¿Qué tipo de triángulo es? Rectángulo. Ok, tenemos que es un triángulo rectángulo. Es rectángulo, ¿no? Ok. ¿Qué pasa con el triángulo BFC? Una duda. ¿Cómo sabemos que es un rectángulo? Porque nos dice el problema, aquí en la lectura nos dice el problema que esta es una altura. Perdón, que B es una altura. ¿Sí? Nos lo dice aquí, en esta parte. B y CF de un triángulo, las alturas BE y CF. Entonces, recordemos que las alturas siempre son perpendiculares a la base, siempre tienen que medir 90 grados.
Entonces, si esto es una altura, significa que aquí hay un ángulo de 90 grados. Del otro lado pasaría lo mismo. Del otro lado exactamente pasaría lo mismo. Entonces tenemos que también el triángulo BFC también se rectángulo, ¿no? A ver, ¿qué se les ocurre ahí con esos dos? Una duda. Dime. El punto medio de F, si tomara ese punto a M, sería perpendicular a esa recta F de 90 De hecho, es grados. perpendicular porque nos habla de la mediatriz. ¿Recuerden la característica de la mediatriz? La mediatriz es una recta que pasa exactamente a la mitad del segmento y que forma ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Entonces, voy a poner una letra aquí para identificarlo. Voy a poner la letra H. HM es perpendicular a FE y exactamente pasa por el punto medio de FE. Sí, porque es una mediatriz. Recordemos que esa parte es importante, en la lectura no lo menciona, ¿no? Si MN se siguiera, ¿llegaría a la o no? No, eso no lo sabemos. De hecho, aquí sucede este problema, está muy bonito precisamente porque está muy fácil. De hecho, está muy fácil este problema, porque aquí vamos a tomar algo que les estaba mencionando en la clase pasada. Como yo tengo dos triángulos rectángulos, recuerden que todo triángulo rectángulo, la hipotenusa de todo triángulo rectángulo me permite trazar una semicircunferencia que pase por el ángulo recto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo podría trazar aquí una semicircunferencia y tendría la seguridad de que esa semicircunferencia, ay, perdón, tendría que ser aquí, así, algo así. A ver, ¿sí queda claro este punto o no? Sí. ¿Sí? Entonces, Sí. todo triángulo rectángulo si trazo una semicircunferencia desde la base, con radio del centro, obviamente, eso me va a permitir que la semicircunferencia pase por los vértices del ángulo recto. Entonces, aquí tengo una coincidencia de eso. Ahora, si ustedes se fijan en el punto F y el punto E son parte de la circunferencia, ¿sí? Y tenemos una cuerda que une esos puntos F y ese punto E y trazamos la mediatriz de esa cuerda. ¿Qué creen que sea M? El centro de la El circunferencia. centro. Exacto, M es el centro de la circunferencia y con eso ya podemos contestar el problema. Como M es el Entonces centro, sería igual a 1 la dirección. exacto, ¿sí? Porque la relación, como BM es igual a MC, por la razón sería 1, ¿no? Pues bueno, la respuesta es 1. Si se fijan de un problema que parecía muy complejo, cómo se resuelve de manera muy sencilla, utilizando los procedimientos adecuados. ¿Sí quedó claro? Sí, quedó claro. Sí. Ok. Vamos a poner otro problema, a ver, déjenme ver cuál pongo, porque todavía tengo muchos, pero no vamos a alcanzar a ver todos. Voy a poner este de acá. Ok. Analizamos tantito y ahorita comentamos ese problema.
Perdón, me equivoqué aquí. Esta no era. ¿Se les ocurre algo en este problema? Pues conocemos las medidas de AB y de CB, pero no sé cómo utilizarlo. Las razones. De hecho, aquí una parte importante sería un trazo auxiliar, realizar un trazo auxiliar para aprovechar precisamente esas razones que tenemos. Entonces, por ejemplo, el trazo auxiliar podría ser aquí en este punto. Trazar una paralela ABC que pase por el punto D. Por ejemplo, trazar una así, una paralela ABC que pase por el punto D y pues vamos a llamar a este punto el punto G. Ok. Y creo que este era F, ¿no? ¿Para qué creen que nos pueda servir esa paralela? Por ejemplo, nosotros sabemos, si nos basamos en el triángulo ABE, vamos a basarnos en el triángulo ABE, sabemos que la relación de AD entre AB, ¿cuál sería la relación de AD entre AB? ¿Cuál sería la relación que tendríamos ahí? ¿4/1? ¿Cuánto? 4/2. 2 entre 3, ¿no? Ajá. Pues AD sería una parte y AB sería 3 partes, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Ah, sí. Pero esa misma razón, a ver, perdón, no, perdón, AD serían 2 partes, serían 2 tercios, me estoy equivocando aquí, 2 tercios, perdón. Aquí son 2 partes, porque AD mide el doble que BD. Aquí son 2 partes y todo completo serían 3 partes, serían 2 tercios. Y esa misma relación la podemos aplicar por ser el triángulo con el que estamos trabajando y las paralelas, la relación de BE entre DG. ¿Sí? O más bien de DG entre BE. O sea, esa misma relación podemos establecerla aquí. ¿Por qué?
Porque por Tales, por el teorema de Tales. Acuérdense que en triángulos cortados entre paralelas, todos sus lados mantienen su proporcionalidad. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, si esto es 2/3, o sea, DA es 2/3 de AB, DG es 2/3 de BE. ¿Sí? No sabemos cuánto miden, pero sabemos que mantienen esa proporción. Porque son triángulos semejantes. Acuérdense que ADG y ABE son triángulos semejantes. Bien, ahora si despejamos ahí DG, si despejamos DG, esto nos va a llevar a que DG es igual a 2/3 de BE. ¿Sí queda claro esto? Sí. ¿Sí? Ok. Y también sabemos que ese es igual a 1/4 de BE, por la razón que nos marca el problema aquí en la parte de arriba. ¿Sí queda claro? Sí, queda claro. Ok. Ahora, si nosotros observamos, si nos fijamos en los triángulos, D, G, E y el triángulo EFC, ¿qué relación hay entre ellos? ¿Se ubican? Este triángulo de aquí y este triángulo de aquí. ¿Qué relación hay entre ellos? Pues resulta que esos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque este ángulo con este son opuestos por el vértice y miden lo mismo. ¿Sí? Sí. Y como esta recta BC es perpendicular a DG, este ángulo con este miden lo mismo por ángulos alternos internos. ¿Sí? Y como tenemos dos ángulos iguales, forzosamente el tercer ángulo también es igual. Entonces, por el criterio ángulo, 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 podemos establecer esto que te decimos aquí. Y como ya tenemos eso, pues ya lo otro se vuelve un poquito más sencillo. Porque nosotros podemos establecer relación entre los lados que conocemos y los lados que queremos conocer. Por ejemplo, la razón que nos está pidiendo SF entre FD es la que nos pide el problema. ¿Sí? Entonces nosotros decimos CF entre FD va a ser igual, ¿a qué razón? ¿A qué otra razón tendríamos? Pues a S entre DG. ¿Sí queda claro eso? Sí, queda claro. Ok. Y como ya sabemos cuánto mide de S, o sea, de perdida la relación que tiene con B, sabemos que S es igual a 1/4 de DE. Y también sabemos que DG es igual a 2/3 de DE. Por lo tanto, la razón, podemos omitir B porque pues obviamente no lo ocupamos porque los dos están, si dividimos nos queda 1 y multiplicamos, usamos la multiplicación de los internos, 3 por 1, 3, y de los externos, perdón, y ahora de los internos, 4 por 2, 8. Y esta sería nuestra respuesta al problema. ¿Dudas? No, No, ninguna. ninguna. Perfecto, muy bien. Y nos quedan 7 minutos, vamos a ver un último problema, que sería uno que, bueno, este que tenemos aquí.
Ya voy a tratar de no poner los que tienen muchas letras, pero esto sí, para que descansen un poquito. Ok, vamos a ver este. Aparte no tenemos tanto tiempo ya. Son las 4:53, damos unos 3 minutos para que lo analicen y enseguida comentamos. Y coméntenme qué tal se han sentido, han aprendido algo nuevo, les ha servido estos cursos, o no, o ya se sabían todo. Yo lo que no pues me sí. sabía la teoría de las bisectrices. Ok, ese es un Lo aprendizaje. acabo de aprender. Eso es muy bueno, que vayan adquiriendo Tampoco nuevos. me sabía la de las bisectrices. Ok, muy bien. De todos modos, creo que después se les van a proporcionar estos videos. Yo sé que de repente es muy acarreado ver todo esto, aunque tratamos de aclarar todos los puntos. Pero creo que después se les van a proporcionar estos videos para que ustedes puedan repasar y las dudas que tengan, pues ahí mismo las vayan viendo, ¿no? Porque sabemos que hay veces que pues, nos da pena preguntar o X, y aunque no debería, ¿no? Porque realmente todo se realiza a partir de cometer errores que nos permiten mejorar. De hecho, eso lo marca perfectamente en los fines de la educación. Y aparte, pues, por ejemplo, ¿cuántos focos no creen que fundieron para que pudieran hacerlo antes de que funcionara? Muchos, ¿no? ¿Cuántas veces creen que fallaron al momento de intentar hacer un carro? Para volar, ¿cuántas veces no fallaron también? O sea, todo parte de eso. Aquí lo importante es que yo vaya aprovechando lo que no conozco y lo vaya integrando a lo que ya sé, porque todos sabemos muchas cosas. Algunos más que otros, pero todos sabemos muchas cosas. Ok, ¿me puedes decir en este triángulo qué conocemos de este triángulo? La medida de los catetos, Ok, la medida de los catetos, ¿cuánto miden los catetos? 30 y 40. 30 y 40 centímetros. 30 y 40. ¿Nada más la medida de los catetos conocemos? También la de la hipotenusa, que sería 50. Ok, no es necesario que hagamos el teorema porque pues ya sabemos que todo triángulo 3, 4, 5 sus múltiplos si es rectángulo me va a dar esa, ¿no? Ok, ¿qué más se les ocurre aquí que podamos hacer? Les doy una pista. Ok. ¿Cuál? Es una mediana de la mediatriz. La mediana, pues la mediana es la que va al medio. Acuérdense cuál es la mediana. La mediana toca el punto medio de un lado al vértice opuesto. Esa es la mediana. La bisectriz corta el ángulo en dos ángulos iguales, ¿no? Sí. Por ejemplo, entonces, ya, bueno, aprovechando eso que Algo que dijeron, yo podría... ¿cuánto mide esto? 20. 20, ¿no? Y lo de acá, pues también mide 20. ¿Cuánto mide el ángulo del cana entre 30 y 50? No sabemos, pero no es relevante. O sea, no es relevante para resolver el problema. De hecho, aquí podemos irnos otra vez a la teoría de las bisectrices. Si se fijan, tenemos una bisectriz, podemos aprovechar la teoría de las bisectrices para una relación. Por ejemplo, si llamamos a esta parte de aquí, la llamamos X, ¿cuánto medirá la parte de aquí hasta acá? 20, 40 menos X. 40 menos X. ¿Sí? Entonces, ya con eso podemos aplicar la teoría de las bisectrices. ¿Sí? ¿Cómo quedaría la teoría de las bisectrices aquí? A ver, alguien que me ayude ahí. ¿Cómo creen que quedaría?
Si empezamos por este lado, ¿cómo quedaría? 30 sobre 40. No, acuérdense que la bisectriz es esta, ¿no? Es esta la 30 bisectriz. sobre X X. sobre 30. X sobre 30, ¿no? X sobre 30 Y 40 es menos igual. X 40 menos X sobre 50. sobre 50. O sea, ubiquemos la bisectriz, ¿no? La bisectriz es esta que viene aquí, a este punto. Entonces, este trozo que corta de aquí del lado, vamos a ponerle nombre para que podamos ubicar. Este sector que corta este segmento que corta de BC, este de aquí, entre AB va a ser igual a este segmento que corta de aquí, 40 menos X, entre AC. ¿Sí? Sí. Ok. Y pues aquí ya podíamos empezar a despejar aquí. El 50 que está dividiendo lo paso multiplicando con X y el 30 que está dividiendo lo paso multiplicando con 40 menos X. Y me queda 50X es igual a 30 por 40 menos X. Entonces, aquí tenemos dos multiplicaciones. Recuerden, es el término de afuera por el primer término y luego por el segundo. Entonces nos queda 50X es igual a 30 por 40, que serían 1200. Y 30 por menos X, más por menos menos, muy importante los signos. 30 por X, 30X. Ahora, ¿qué creen que hagamos ahí? ¿Qué seguiría? Pasar sumando 30X al otro lado de la igualdad. Pasarlo estos se llaman miembros, ¿no? Este lugar del igual, hacia el lado izquierdo del igual, se llama primer miembro. Primer miembro, ese es su nombre matemático. Y este sería el segundo miembro. Entonces, pasamos menos 30 del segundo miembro al primer miembro con operación inversa. Y nos queda 50X menos 30X, más 30X, es igual a 1200. ¿Enseguida qué seguiría? Sería dividir X igual a 1200 entre 80. Ajá. Primero por aquí la suma, ¿no? Ok. 80X es igual a 1200. Y como mencionas, X es igual a 1200 entre 80. Por lo tanto, X es igual a ¿cuánto? A 15, ¿no? A 15, muy bien. Ok, ya sabemos que X vale 15. ¿Ya resolvimos el problema? Pregunto. Faltaría restar el área, ¿no? Faltaría restar. Encontrar el área, ¿no? Porque es lo que nos está pidiendo. La base sería 5. Ok, entonces la base sería 5. ¿Por qué? ¿Por qué sería 5 la base? 20 menos 15. Ok, pues a 20 le quitamos lo de X, que no es parte de la base, y nos queda 5. Entonces 20 menos 5, menos 15, perdón, la base mide 5. ¿Y qué más nos falta ahí? Ya sabemos la base. ¿Cuánto mide la altura? 30. 30. ¿Y cómo saca el área de un triángulo? Base por altura. Base Por por eso, altura sobre entre 2. 2. Base por altura entre 2, por lo tanto sería 5 por 30 entre 2, que sería lo mismo que 5 por 15, ¿no? Que es igual a 75 centímetros cuadrados. Lo amontoné mucho aquí, perdón. Lo voy a poner mejor acá, porque si no se va a confundir ahí. 5 por 15, que es igual a 75. Sí queda claro por qué 5 por 15, ¿verdad? Porque se dividió 30 Sí, entre 2. porque se Sí, dividiría. empecé con la división en vez de con la multiplicación. Entonces sería 75 centímetros cuadrados. ¿Sí quedó claro? Sí, quedó claro. Ok. Sí. Muy bien, pues yo con esto termino porque de hecho ya me pasé, ya estoy robando espacio. Entonces descanso, creo. Profe Gineo.
Bueno, maestro, hola, hola, aquí No, estamos. adelante, maestro. No, al contrario, maestro, muchísimas gracias y estamos pendientes para la última sesión del jueves, ¿verdad? Jueves. Sí, así es. Perfecto, pues muchísimas gracias, maestro. Ok, Chicos, jóvenes. Nos vemos, muchas gracias. Esperemos que les haya servido.